Buenas tardes. Tengo el gusto y la satisfacción de plantear esta charla como una invitación a pensar juntos sobre lo que está pasando. Este acto de esta noche me gustaría que se viera así, como una persona que se pone a hablar con otras, un ser humano que piensa y reflexiona en voz alta ante otros seres humanos. La situación que vivimos a nivel mundial y a nivel local y personal es totalmente nueva y especial, única. Nunca había ocurrido una cosa igual en toda la historia de la humanidad. Cuando estábamos entrando en la nueva era digital, de las telecomunicaciones y de las grandes aspiraciones a controlarlo todo, viene esta pandemia, es decir, una epidemia que afecta a todo el mundo y nos echa todo por tierra. Un objeto diminuto, microscópico, un virus, lo transforma todo. La humanidad entera entra en una profunda crisis sanitaria y económica sin precedentes. Todavía no sabemos el alcance de la tragedia porque no sabemos cómo evolucionará la pandemia, ni los poderosos, es decir, los que tienen el dinero, ni los gobernantes, los que ejercen el poder, ni los científicos expertos, los que saben, nos pueden predecir lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que la crisis va a golpear de manera diferente a las personas y grupos, y que las personas y grupos más vulnerables están sufriendo y van a sufrir la crisis de manera más dramática y grave. En Canarias, donde ha sido de momento más fácil contener la expansión del virus, con el confinamiento y el aislamiento, nunca mejor dicho, porque somos islas, la crisis económica y social en Canarias que ha sobrevivido es particularmente grave por el modelo de sociedad y de desarrollo que hemos elegido. Vivir del turismo en un 50% de la economía y tener todos los hoteles cerrados sin un solo turismo, sin un solo turista en sus dependencias, es una cosa que nunca hubiéramos pensado que ocurriría, y ocurrió. Los meses que vienen, precisamente por eso, están siendo muy duros y van a ser muy duros. Y ya lo estamos notando todos de una u otra manera. Incluso para cada una de nuestras vidas personales, la aparición del virus ha supuesto un cambio importante. De buenas a primeras, cuando menos lo esperábamos, se nos obliga a estar en casa, a no poder salir más que a la compra, con mascarilla, sin poder viajar, sin poder saludar a las personas amigas y queridas, sin poder asistir a reuniones, a fiestas, a conferencias. Hemos vivido por primera vez en nuestras vidas un confinamiento, un aislamiento radical. Y sabíamos que eso mismo lo estaban haciendo o lo tendrían que hacer tarde o temprano prácticamente todos los habitantes del mundo, de una u otra manera, cada uno como ha podido. Una situación totalmente nueva y desconocida para la humanidad, a la que tuvimos que adaptarnos incluso por la fuerza, bajo pena de multa o de prisión. En el ámbito familiar nos hemos visto separados de nuestros seres queridos a los que no hemos podido ver, besar ni abrazar. Se ha puesto un muro de separación a lo largo de varios meses y todavía continúa. Para muchas personas ha sido muy doloroso ver morir a sus parejas, a sus padres, a sus abuelos, sin poder estar cerca, sin poderles acompañar en esos momentos decisivos de su vida e incluso en su misma muerte. Ahora mismo
la enfermedad está todavía en pleno auge, con una expansión mundial a ritmo acelerado, contándose 1 millón de nuevos contagios por cada semana, alcanzando la cifra ya de más de 14 millones de personas infectadas y más de 600.000 muertes. Y en el Estado español, como saben, estamos lejos de poder hablar de la pandemia como algo superado y controlado. Por eso el título de la charla no debemos entenderlo los retos de la humanidad una vez que pasó la pandemia, sino cuando ha llegado la pandemia, es decir, ahora. Los retos son ahora, donde estamos en plena pandemia, ¿no? Todo esto es nuevo, no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. No es una guerra mundial de pueblos contra pueblos, de ejércitos contra ejércitos. Es una lucha común de toda la humanidad contra un enemigo invisible del que sabemos todavía muy poco, pero que amenaza de muerte en todas las naciones, amenaza a toda la especie humana. Nadie puede decir mirando para otra parte, eso no va conmigo, porque nos afecta a todos los habitantes del mundo. Todo el mundo hoy, ahora, está sintonizando, quiera o no quiera, con el mismo gran problema que es de todos y de todas. En este sentido, en este contexto, yo quiero ayudar a pensar sobre lo que el Papa Francisco, concretamente, y muchos pensadores y líderes mundiales nos están diciendo. Con ser esta situación muy grave, hay otras pandemias en nuestro mundo mucho más preocupantes y letales, a las que no estamos haciendo caso. Por ejemplo, la pandemia del hambre es mucho más grave que la de la COVID-19, porque en estos 4 meses han muerto de hambre, por ejemplo, en el mundo más de 3 millones de personas, es decir, 5 veces más de las que hasta ahora ha matado el virus. Han muerto en estos 4 o 5 meses de hambre. El cambio climático, del cual tenemos, me parece, la oportunidad el miércoles de escuchar al eminente profesor Francisco González de Posada, el presidente de la Academia, que lo tenemos aquí entre nosotros. El cambio climático y el deterioro del planeta es también una gran amenaza muy grave, de consecuencias enormes, aunque de momento no lo veamos así. Y el que haya más de 60 millones de personas migrantes o desplazadas sin una respuesta solidaria de las personas y países ricos del planeta, como Estados Unidos de América o la Unión Europea, donde, no lo olvidemos, estamos nosotros. Eso es otra pandemia de dimensiones colosales. Porque, en definitiva, lo que la crisis actual está desvelando es, mirando las cosas en profundidad, que quizás estábamos yendo por caminos equivocados, tanto a nivel de humanidad como a nivel más cercano de nosotros, en nuestro mundo cotidiano. Y esa crisis puede ser una oportunidad para emprender un cambio de rumbo en muchas cosas, porque está claro que a partir de ahora las cosas no van a ser igual que antes. El mundo que saldrá después de esta pandemia va a ser muy diferente al que teníamos. A mí no me gusta hablar de la nueva normalidad. No entramos en la nueva normalidad. Podemos entrar en otro mundo diferente. De nosotros depende que sea para mejor o para peor. Y por eso esta crisis puede ser también una gran oportunidad. Alguien me ha recordado estos días que en el idioma chino la palabra crisis contiene como un doble sentido. Por un lado expresa peligro y por otro lado expresa oportunidad. Podemos ver
esta crisis actual como una oportunidad que tiene la humanidad para seguir soñando juntos de que otro mundo es posible. Este sueño que debería ser el sueño irrenunciable de todo ser humano. La lectura de la realidad que estamos viviendo nos está dejando algunas llamadas de atención o intuiciones que pueden ser o que deberían ser un cambio o una invitación a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Son como retos que se nos plantean a nivel de humanidad. En todos los vídeos, artículos de opinión, reflexiones y cantidad de comunicaciones que hemos recibido en estos días, hasta la saturación. Estamos en un mundo excesivamente informado, donde nos cuesta separar los bulos de las verdaderas reflexiones, las buenas informaciones de expertos a las noticias totalmente falsas que nos llenan de miedo y nos desconciertan. Pues bien, en todo este mare magnum de reflexiones recibidas, yo me he atrevido a resumir o a sintetizar o a entresacar unas 5 convicciones o retos que son las que trato de sintetizar aquí y de presentar. Me voy a referir a estos 5 aspectos que considero otros tantos retos para la humanidad y para cada uno de nosotros como seres humanos. En primer lugar, la primera gran evidencia es que somos vulnerables. Muchas seguridades de todo tipo se nos fueron al piso. Somos seres esencialmente frágiles, vulnerables. El Viernes Santo, en pleno confinamiento, hubo una reflexión que a mí me impactó personalmente. Fueron las palabras de un franciscano, Fray Rainiero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, que nos decía: la pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el del delirio de la omnipotencia. ¿Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos? Unas palabras llenas de sabiduría, pronunciadas en un Viernes Santo, en un mensaje dirigido a toda la humanidad. La COVID-19 nos tumbó muchas de nuestras seguridades, casi todo en lo que teníamos puesta nuestra confianza. Por eso se impone ser un poco más humildes y descubrir que no todo está conseguido y que a lo mejor estábamos construyendo el mundo con falsos cimientos o no con los materiales adecuados. Pensemos, por ejemplo, en el modelo económico canario basado exclusivamente en el turismo como monocultivo único. ¿Cuántos pensadores, economistas, gente de la sociedad civil nos venía diciendo hacía muchos años que eso era una equivocación, que ese no era buen camino, que había que diversificar la economía, que el modelo de solo turismo es peligroso? Y la realidad de todos los hoteles vacíos ha venido a decir, a demostrar que ese modelo está caduco y que hay que buscar otro modelo económico para Canarias, para que haya futuro. O el modelo energético en base al petróleo que contamina y destruye lenta pero inexorablemente el planeta, la casa común. O un sistema económico que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, que es lo que está pasando en el mundo. Esos modelos tenemos que cambiarlos. Y si no los cambiamos, vamos por mal camino. Precisamente una de las reflexiones que he escuchado en estos días
comparaba la situación actual a lo ocurrido con el hundimiento del Titanic, aquel gigante que navegaba los océanos. En abril del 1912 sucumbió y murieron casi todos sus tripulantes. Aquel poderoso transatlántico que consideraba invencible, que nada ni nadie, ni Dios mismo podría hundirlo, decían, pues se fue a pique como un cascarón y murieron casi todas las personas que iban en él. Ese ser humano que se creía o que se cree tan poderoso puede ser derribado, puede ser humillado por un elemento natural, pequeño, diminuto, como puede ser un virus. Y mucho más en este caso, cuando los científicos sugieren que este tipo de pandemias pueden ser resultado de una mala gestión de los recursos de la biosfera por parte de los seres humanos. Todo esto nos está invitando a ser más humildes y a buscar con la participación de todos y de todas y con la ayuda de la ciencia las verdaderas soluciones a los problemas de la humanidad. Por tanto, invertir en investigación, en ciencia, en búsqueda de soluciones científicas es una gran inversión de futuro para la humanidad. Estos días alguna persona que padece cáncer me decía, ¿cuándo se va a descubrir algún remedio a esta terrible enfermedad, ¿no? que nos lleva a cualquiera de nosotros en unos meses, ¿no? Terrible enfermedad. Pues la ciencia es un camino para encontrar la solución. En estos días también una de las cosas que me ha llamado la atención en este punto primero que estoy desarrollando es como los científicos y expertos del mundo sanitario, cuando hablan de la epidemia y de virus como este, hablan con muchísima humildad. Es que todavía no sabemos, es que ignoramos muchas cosas, es que no se prevé de cómo va a ser, qué va a pasar en África cuando el virus penetre en todos esos países, qué es lo que está pasando en América Latina, o qué es lo que puede volver a pasar aquí en medio de nosotros. Los científicos dicen, no sabemos, lo ignoramos. En ese sentido me encanta el talante nos encanta en casa, ¿no? El talante de Fernando Simón, este médico que nos habla todos los días en Madrid en nombre del Ministerio de Sanidad, porque habla con sencillez, con naturalidad, diciendo, no, pues yo no sé, pues no sabemos, puede ser, a lo mejor. Esa humildad la necesita la humanidad también para inventar nuevos caminos. Un segundo reto que creo que nos puede interesar a todos es que estamos todos y todas juntos y juntas en esto. Nadie puede decir, eso no me afecta. Eso ha llegado a todo el mundo, ha llegado a todos los países, ha llegado a todas las personas, ha llegado a todas las casas. Y la COVID-19 golpeó por igual a ricos y pobres, a intelectuales e ignorantes, a la clase rica y a habitantes de la calle, a pobladores de una aldea perdida en África y a los gobernantes de las grandes potencias. Pero es verdad que no afecta de la misma manera a todos, porque hay muchas diferencias y desigualdades en la humanidad. Esta pandemia está haciendo ver que el capitalismo neoliberal o el neoimperialismo del dinero y de las armas no lleva sino a una sociedad radicalmente desigual e injusta, donde manda la economía de mercado y el consumismo, que condena a la pobreza y al hambre a la gran mayoría de la humanidad y que discrimina y excluye por motivos de género, de cultura, de raza, de religión, a millones de personas del planeta. Un informe reciente de la FAO califica la situación actual de intolerable. En 2015 los gobiernos de los principales países se comprometieron para erradicar el hambre del mundo en el 2050.
Resulta que lo que ha pasado es que cada año aumenta de manera constante el número de los hambrientos crónicos, de forma que en 2030, es decir, dentro de 10 años, si no se le pone remedio, habrá según el informe de la FAO, 840 millones de personas con hambre, un 10% de la población mundial. Y eso sabiendo que hay recursos suficientes para saciar esa hambre si hubiera una distribución justa de la riqueza mundial. Los debates internos y los puntos de vista diferentes en el seno de la Unión Europea nos están poniendo de manifiesto que si cada país quisiera salvarse por separado, sin tener en cuenta las necesidades de los menos pudientes, eso nos llevaría a un callejón sin salida. En estos momentos se ve inevitable evocar una máxima marxista que le decía yo a un amigo marxista, Antonio González Vieites, en una conferencia pública hace unos cuantos años, cuando decía que esto lo había dicho Marx. Yo le dije, Marx lo copió de los Hechos de los Apóstoles, de la Biblia. Decía Marx, que cada cual aporte según sus capacidades, pero que reciba según sus necesidades. Fíjense qué distinto sería el mundo, qué distinto sería Fuerteventura, qué distinto sería cada uno de los municipios y los pueblos en los que vivimos si cada uno aportara según sus posibilidades, sus capacidades, pero recibiera según sus necesidades. No según su dinero, no según su fama, no según su poder, sino según sus necesidades humanas. El mundo, evidentemente, podría ser diferente. Por eso, desde la sociedad civil, que nosotros creemos que de alguna manera nos representa la Fundación y la Academia que organiza estas conferencias, desde la sociedad civil yo creo que hay que poner una calificación en general de suspenso a la mayoría de nuestros gobernantes, de nuestros representantes políticos. Hay que hacer excepciones y hay que matizar si hablamos a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel canario, pero en general. Podríamos decir que el gobierno canario a lo mejor ha gestionado bien la pandemia, que el gobierno español regularmente bien, que el Parlamento ha sido un bochorno, un desastre, una vergüenza, ver cómo se peleaban y se siguen peleando sin ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales que necesita la población. Podríamos hablar también a nivel mundial en el papel de los grandes líderes mundiales, pero me llevaría por otro camino y lo voy a dejar. Esta conciencia de que este mundo es de todos y de todas y para todos se ha manifestado también de una manera muy concreta en la extraordinaria solidaridad que ha suscitado en muchos grupos sociales y en muchas personas, incluso a veces con una preocupación por las personas más pobres, gente sin techo, inmigrantes, trabajadores sin recursos. Eso puede ser un signo de que las cosas pueden ir por otro camino. Fíjese, por ejemplo, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, quizás en Puerto Rosario no se notaba tanto, pero en Las Palmas de Gran Canaria, donde había a lo mejor pues unas 100 o 200 personas durmiendo todos los días en la calle, y los veíamos nosotros en las aceras cuando paseábamos por ahí, por la zona turística, 100 o 200 personas, bueno, pues de manera milagrosa, todas esas personas empezaron a dormir bajo techo cuando vino el confinamiento. Luego, es posible que duerman bajo techo. ¿Por qué los tenemos durmiendo al raso y durmiendo en la calle? Es posible que duerman bajo techo. Se demostró. Precisamente el predicador franciscano decía, el otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de solidaridad. Cuando, dice él, en la memoria humana, los pueblos de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos, como en este momento de dolor.
al ver estos gestos que ha habido de verdadera solidaridad humana de los pueblos unos con otros. Y el Papa Francisco nos dice, si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras pandemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con el silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseo de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándoles a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente? Fíjense qué grandes preguntas, y es momento de que esas preguntas calen en todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora, un punto fundamental en este momento de pandemia es el tema de la vacuna o de las vacunas. Hay gente que ya está pensando en enriquecerse con las vacunas. Eso está en la mente de unas cuantas personas. Pero ¿no sería mejor que las vacunas sean para todas y cada una de las personas que lo necesitan y no solo para aquellas que las puedan pagar o para aquellos países que las puedan acumular y gestionar para ellos solos? Tenemos otro reto de grandes proporciones. En nuestra isla hay que destacar el trabajo valioso de entidades como la Cruz Roja y la entrega y generosidad de la Misión Cristiana Moderna, con la que muchas personas hemos colaborado gustosamente en estos días, en estos meses, porque ellos han acogido a cientos de personas africanas, casi todas jóvenes, que buscan un futuro mejor o una vida digna, que han arribado a nuestras costas en estos meses últimos y que seguirán viniendo. Yo le pregunté a un miembro de la Misión Cristiana, ¿cuántos tienen ustedes ahora ahí acogidos? Dice, son unos 170. Dice, pero están llegando pateras todos los días, de repente se ponen en 200, en 250. Es una realidad a la que el pueblo de Fuerteventura y el pueblo canario, que ha sido un pueblo emigrante, no puede dar la espalda, sino que hay que mirarlo de frente y buscarle una solución solidaria. Un tercer aspecto, más breve, en este segundo me he extendido un poco más, estos 2 o 3 que quedan voy a ser más breve. La vida humana es el valor supremo. Es otro de los grandes retos o de los grandes descubrimientos que estamos haciendo, ¿no? La actual pandemia nos ha hecho ver que a nuestro mundo le importaban más otros valores como el poder, el tener o el saber que la misma vida humana. De hecho, pocos países estaban preparados para enfrentar la crisis sanitaria que produjo de manera inmediata la pandemia. El presupuesto de la mayor parte de los países le ha dado más importancia a otras cosas que a la misma vida humana. En España y en Canarias, los recortes sufridos en sanidad y en investigación nos han dejado todavía en peores disposiciones para afrontar la pandemia. Resulta muy positivo, por otra parte, ese valor que de un momento a otro adquirieron cantidad de gestos y actitudes que no habíamos casi valorado. Los pequeños gestos familiares, el servicio que nos prestan cantidad de personas como el personal sanitario, el trabajo de muchos servidores públicos, los transportistas, los encargados de nuestra seguridad, etc. Personalmente me han gustado las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, cuando, después de pasar la enfermedad, dijo públicamente: he pasado mucho miedo y me he convencido
de que la sociedad tiene que aprender a ser más humana. Necesitamos más humanidad. El Papa Francisco nos habla de ello también, del valor sagrado de la persona, de cada persona. Me encanta uno de los puntos de esa carta de la alegría del Evangelio. Dice, más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. O sea, si yo ayudo a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica que yo esté viviendo, ¿no? Y que yo me entregue. El valor de la vida humana. Cuidar el planeta, la casa común. La naturaleza del planeta es nuestra casa común, que tenemos que cuidar y poner al servicio de la vida humana de todos y de todas las personas. Desde hace algunos años el tema de la ecología había surgido como algo primordial en la manera como estábamos tratando nuestro planeta. Inclusive los científicos habían hecho predicciones trágicas, como la de que si seguíamos tratando la naturaleza como lo estábamos haciendo, en 30 años el planeta podía estallar. Y vino la COVID-19 y nos mostró que esas apreciaciones no eran gratuitas, eran realidad. En pocas semanas vimos cómo el aire, el agua, los animales, las plantas, las montañas tomaban otro aspecto y que la destrucción era real a la que estábamos sometiendo al planeta, pero que estábamos en un momento en el que podríamos reorientar nuestra actitud frente a la casa común. Que no se trata de dar leyes o decretos, sino de cambiar nuestra mirada sobre el planeta. Yo me alegro sobremanera de que mañana, con la charla, con la conferencia del compañero Roque Calero y el miércoles con la de Francisco González de Posada, vamos a profundizar en este aspecto del cuidado del planeta. También me encanta esta frase tan bonita del Papa Francisco. Dice, pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. El ecologista amigo Eugenio Reyes habla de cuidadanos. Dice él que el nuevo sujeto histórico de los siglos futuros, o por lo menos de las décadas futuras, no va a ser solo el ciudadano, es decir, el sujeto de derechos y deberes, sino él dice el cuidadano, el que no solo es sujeto de derechos y deberes, sino que se siente cuidador de los semejantes y del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Somos cuidadanos, estamos llamados a cuidar la casa común. Hoy hacen falta estos cuidadanos. Y finalmente el quinto reto que considero yo es que tal vez estamos siendo invitados a un nuevo estilo de vida, ser para los demás. Descubrir que la esencia de nuestro ser como seres humanos y lo que nos da la felicidad auténtica es la relación y el darnos a los demás. En esta experiencia de pandemia y de cuarentena descubrimos de una manera brutal que no podemos ser nosotros sin los demás y que nuestra felicidad estaba precisamente en vivir en armonía con los demás, en buena relación con las otras personas. Que no es el saber, el poder o el tener lo que nos hace personas, sino el amar y el darnos. A mí personalmente me ayuda mucho a descubrir, precisamente en los Hechos de los Apóstoles, una frase que se atribuye, dicha por Jesús de Nazaret, pero no aparece en los Evangelios
pronunciada por él, que dijo: hay mayor felicidad en dar que en recibir. O sea, es más feliz la persona que da, que entrega su vida, que la persona egoísta que nada más que se busca a sí misma. Y mucha de la gente y muchos de los que estamos aquí tenemos esa experiencia. Como nos dice con frecuencia nuestro párroco, Vito Ondó, que hoy no ha venido, pero que nos ha cedido la cátedra, el lugar, él con mucha frecuencia aquí, en esta ermita de San Marcos en Tiscamanita, nos dice: vivir como Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. Eso lo repite casi en todas las homilías, ¿no? Y se nos queda eso: pasó por este mundo haciendo el bien. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ese estilo de vida, si este virus germinara por ahí y contagiara a mucha gente, el mundo sería distinto, ¿no? El Papa Francisco nos dice también: una emergencia como la de la COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. En fin, son esos 5 aspectos o retos, y ya estoy terminando, que de alguna manera he tratado de recoger, de sintetizar, que así como los he recogido como una esponja, los he ido asumiendo en estos meses de reflexión, de retiro, de confinamiento, de seleccionar todas esas informaciones que nos llegaban, que he tratado de poner ante ustedes para compartirlos y para un poco seguir pensando con ustedes. Somos seres vulnerables, estamos todos juntos en esto, la vida humana es el valor supremo que hay que respetar, hay que cuidar el planeta, que es la casa común, y hace falta un estilo nuevo de vida, que es ser para los demás. Se nos propone, por tanto, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes. Para los creyentes en Jesús de Nazaret, para los que le seguimos, la motivación profunda nace de esta fe que tenemos en Él. Pero afortunadamente estos valores y estos retos los estamos viviendo y los vivimos en comunión con otras muchas personas y colectivos que tienen otras motivaciones, otros planteamientos de vida y otras convicciones, pero que las compartimos. Y lo importante es convertirnos en aliados y sentirnos todos y todas corresponsables. Cada persona donde está y de donde lo que puede hacer. Todas estas intuiciones, retos o llamadas, yo las veo con un valor de utopía. La utopía, saben ustedes que es ese mundo que no existe en ningún lugar, pero que lo soñamos, lo podemos soñar, porque es posible de realizar. Son llamadas para orientar e impulsar una práctica diferente, una forma de vivir y actuar diferente. Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, decía: la utopía es como el horizonte. Cuando uno llega, ya está lejos. Y entonces le pregunta: ¿entonces para qué sirve? Y él contesta: pues para obligarnos a seguir caminando. Cuando llegamos al horizonte, todavía está más allá. Ese más allá es lo que nos invita a seguir caminando. Desde la Fundación Manuel Velázquez Cabrera y desde la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, como entidades de la sociedad civil, nosotros queremos seguir caminando en esta dirección, hacia esa utopía. Seguiremos soñando que las cosas pueden ir por otro camino, a partir de ahora. En este empeño, Arístides, el amigo doctor Arístides, tan bellamente evocado por Nari, y esperemos que mañana lo haga Gerardo Mesa y pasado mañana Conchita Fleita, Arístides yo lo veo como una señal en el camino. Cuando vamos caminando por ahí, por un sendero de Fuerteventura o por una carretera, y nos encontramos esas señales como una flecha azul que nos dice: por ahí, ese es el camino. Bueno, pues yo veo a Arístides como de esas personas
que pasan por nuestra vida, por nuestra isla, y nos indican el camino. Son como una señal en el camino. Afortunadamente tenemos también otras muchas personas que nos indican ese camino, como testigos y como signo de ese mundo nuevo que buscamos. A lo mejor algunas de esas personas las tenemos sentadas aquí, en el banco, al lado de nosotros o detrás, porque hay mucha gente sembrada por ahí que también son como Arístides, son como señales en el camino. Manuel Velázquez, que inspira nuestra fundación, fue una de esas personas símbolo o señal. Él, empeñado en defender a las islas secundarias, que entonces se llamaban menores, fue un luchador por la justicia. Consiguió que Fuerteventura, junto con Lanzarote, Gomera y Hierro, levantaran la cabeza y empezaran a ser tratadas en plano de igualdad con las otras islas. Por eso fue uno de los padres de los cabildos y realizó esa gesta histórica de la que estamos todavía viviendo. Manuel Velázquez, al que le sorprendió de manera casual el comienzo de la Primera Guerra Mundial, estaba en Alemania tratando de curarse de su salud, la enfermedad que le llevó a la muerte, ¿no? En 1914, 2 años antes de morir, y presenció los primeros momentos del conflicto bélico, y unos meses más tarde escribió en su casa, en un cuaderno, si los esfuerzos, fíjense qué bonito, si los esfuerzos monstruosos realizados por la humanidad, solo de 50 años a esta parte, el hombre decía de 50 años para atrás, pero no sabía lo que iba a venir 50 años más tarde, que iba a ser peor. Pero bueno, él se refería a 50 años antes. Dice, si los esfuerzos realizados por la humanidad los hubiera realizado, fueron exclusivamente para destruirse, los hubiera empleado en instruirse y perfeccionarse, la imaginación humana no alcanza a comprender a qué grado de perfección hubiera llegado. Si en vez de dedicar todos los esfuerzos a matarse unos a otros, lo hubiéramos dedicado a ayudarnos unos a otros. Lo decía Manuel Velázquez después de contemplar los primeros horrores de la Primera Guerra Mundial. En otro de sus diarios de ese tiempo, vuelve y dice, nos deja una frase que expresa sus inquietudes, ¿no? En lo que el primer concepto del hombre no sea el de la justicia, no llegará la humanidad a entrar en posesión de la felicidad de que es susceptible. Hasta que la humanidad no opte por la justicia, no habrá felicidad en el mundo. Eso lo dijo hace más de un siglo nuestro Manuel Velázquez Cabrera. En Madrid tuvo contacto con otro gran hombre de Lanzarote, que en este caso inspira a la Academia de Lanzarote, el científico Blas Cabrera Felipe, que fue un pionero, se le considera el padre de la física moderna española, ¿no? Precisamente, le he puesto junto a la foto de Blas Cabrera Felipe, he puesto un fragmento del plebiscito donde él, aquí lo ven en rojo, firma en Madrid, con Manuel Velázquez le llevó personalmente a Blas Cabrera Felipe, le llevó el documento de Lanzarote y él quiso firmar al lado de su padre, ¿no? Su padre está ahí al lado, que es Arturo Cabrera, comerciante, y él quiso Blas María Cabrera, estampó su firma ahí. Bueno, pues Blas Cabrera fue otro visionario, otro hombre que también sufrió la represión y el exilio, murió en el exilio en México, ¿no? Curiosamente, también Manuel Velázquez en su viaje plebiscitario de 1910 contactó con otro gran insigne canario, al que también estamos recordando este año 2020, al evocar el centenario de su muerte, don Benito Pérez Galdós, el escritor canario más importante y universal de todos los tiempos. Don Benito fue igualmente un visionario, un soñador, que apuntaba a una sociedad más solidaria, justa y humana. Incluso, fíjense ustedes,
Incluso reclamaba una iglesia más evangélica, como muestra admirablemente en sus últimas novelas como Nazarín, Alma o Misericordia. Son personas que marcan el camino, como lo hicieron Francisco de Asís, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, Nelson Mandela o actualmente lo hace el Papa Francisco. En esa misma senda, apuntando en esa misma dirección, nuestro amigo Arístides, al que hoy hacemos este sentido homenaje, él y todas estas otras personas nos siguen animando a trabajar y a seguir soñando que otro mundo es posible.